decisiones alternativas gerenciales. ¿En qué se diferencia de otras gerencias estratégicas de costos? Esta es como un análisis de costos, pero dentro de un contexto más amplio, en el que los elementos estratégicos aparecen en forma más explícita, formal y consistente. En este caso, los datos de costos se utilizan para desarrollar estrategias superiores, con el objeto de alcanzar ventajas competitivas que se puedan mantener o sustentar. Y sin duda, los sistemas de contabilidad de costos pueden ser útiles también en otras áreas como el medio ambiente. La administración de una empresa industrial o de servicios está interesada en identificar los costos unitarios de los productos a efectos de establecer el valor de las existencias con los fines de preparación, del estado de situación patrimonial o el estado financiero y el costo de la mercadería vendida para determinarse en el estado de resultados. Dicha administración también necesita conocer los costos de los pedidos colocados a los clientes o el costo de ejecutar ciertos servicios de forma tal que puedan evaluar la rentabilidad de los bienes y servicios que produce la empresa. Aquí quizás exista algo que les pueda llamar la atención, ¿ya? Es cómo una empresa de servicio puede tener costos. Sí, queridos alumnos, y me va a corroborar mi amigo, el licenciado Ausberto Choque, los costos también entran a las empresas de servicios a través de lo que se llama la servucción, ¿ya? O sea, se establecen costos, ¿ya? Pero no son costos de bienes tangibles, como normalmente lo tiene una fábrica o una industria manufacturera, etcétera. No, los costos se refieren más a, a qué tipo de situaciones que proporcionan a la gerencia la toma de decisiones, ¿ya? O sea, son una herramienta para tomar decisiones. Un ejemplo, en un banco necesitan saber cuáles son los costos de las transacciones. Nosotros vamos a ver de que los costos tienen tres elementos fundamentales, que son la materia prima, la mano de obra directa y los gastos de fabricación. En el caso de los servicios, obviamente no hay materia prima, pero sí hay mano de obra directa y hay gastos o costos de producción, de fabricación, en este caso del servicio. En el caso que les digo de un banco, vamos a ver que los sueldos y salarios del personal operativo que trabaja en el banco van a constituir parte de los elementos del costo. Todos aquellos elementos indirectos que entran también en la producción del servicio, lo propio, van a formar parte de este costo. La única diferencia está en que obviamente no existe la materia prima, no hay materia prima que se tenga que transformar. Pero eso no quiere decir de que estas empresas de servicios no tengan costos, tienen costos, ¿ya? En el trabajo vamos a ver cómo inciden los costos ambientales dentro de esta gerencia estratégica de costos. Por favor, síganme a la siguiente página en el numeral 3, gestión estratégica de costos, ya donde decimos, es un enfoque de la contabilidad de gestión en la cual el énfasis está ubicado en la información que relaciona los factores externos de la empresa, como también la información no financiera y la información generada internamente. Estimados alumnos, algunas veces se confunde qué es la administración, qué es la contabilidad financiera, que todos conocemos, la contabilidad como tal, la contabilidad que se presenta a impuestos nacionales, a los bancos, etcétera, etcétera, y la contabilidad administrativa, que es mucho más la contabilidad interna. Ojo, no estoy hablando de la doble contabilidad, eso es otra cosa, es una cosa que no está permitida, etcétera, etcétera. ¿Ya? La contabilidad es incoluble, una sola en todas las instituciones, empresas, etcétera. Cuando hablamos les vuelvo a reiterar, de contabilidad
Financiera estamos hablando de la tradicional, de la que nosotros conocemos, de la que emiten los estados financieros, el balance, el estado de resultados, etcétera, etcétera. La otra, la contabilidad administrativa, es aquella contabilidad interna de la empresa, muy importante para la toma de decisiones. Está basada principalmente en lo que son los costos, ¿ya? De la contabilidad administrativa. Es más, la contabilidad de costos modernamente en muchos países ya se llama contabilidad administrativa, porque no solamente engloba los costos como tal, sino también otros aspectos que colaboran con los costos en la empresa. Preguntas, comentarios. Bueno, continuamos. Para que sea sostenible la mencionada ventaja competitiva, es importante tener costos bajos o diferenciación, donde la empresa debe examinar continuamente su ámbito para asegurarse que la proporción de un movimiento hacia la meta de los competidores y estar plenamente advertido de los cambios futuros del mercado. Uno de los métodos de proporcionar información es ampliar el rol de la contabilidad de gestión para incorporar un proceso referido como la gestión estratégica de costos. Queridos estudiantes, cuando nosotros hablamos de gestión estratégica de costos, ojo, no es una materia de administración, es una asignatura muy nuestra de los contadores públicos. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de administración, de la forma de hacer las cosas. No tenemos que limitarnos a ser solamente registradores cuando hacemos contabilidad, sino tomar y formar parte de la gestión. Cuando hablamos de estratégico, ya estamos hablando de cómo vamos a hacer las cosas, pero muy referido hacia adelante, especialmente hacia el largo plazo. ¿Ya? La palabra estrategia proviene del griego estrategos, que quiere decir conocedor de caminos. ¿Ya? Es por eso es importante que uno conozca, o sea, las personas que tienen mayor experiencia, determinen los lineamientos estratégicos. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando generalmente del largo plazo, del mediano y largo plazo. ¿Ya? Cuando hablamos de la misión, estamos hablando del día a día, del plazo corto o táctico. ¿Ya? Bueno, continuamos. Síganme, por favor. Los pioneros del costeo estratégico fueron Shang y Govindarajan. Son los autores del texto que al final que está en la parte de la bibliografía, que denominaron a su enfoque análisis del costeo estratégico. Es una investigación basada en el trabajo de Michael Porter de 1991, La ventaja competitiva, su famoso libro. La aparición de la gerencia o gestión estratégica de costos es el resultado de una combinación de tres temas fundamentales. Uno, análisis de la cadena del valor que existe en la empresa. Dos, análisis del posicionamiento estratégico. ¿Qué posición tiene la empresa en el contexto nacional, regional, mundial, etcétera, etcétera? Tres, análisis de los generadores de costo. ¿Cuáles son los generadores de costos en nuestra empresa? Porter, 1991, identifica la cadena de valor como el vínculo del conjunto de actividades que crean valor desde las fuentes de las materias primas hasta el producto final, o servicio remitido al cliente. Los autores Shang y Govindarajan en 1995 mostraron cómo la gerencia estratégica, con un enfoque externo a la organización, pueden ayudar a la gestión de una cadena de valor de la organización, que es un método para descomponer la cadena de las fuentes de las materias primas básicas hasta el uso final por parte de los clientes, en actividades pertinentes estratégicamente para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación. Primera etapa es la construcción de la cadena de valor de la industria, al efecto de verificar las distintas actividades dentro de esa cadena de valor y para relacionar los costos operativos.
los ingresos por ventas y los activos para las actividades de valor industrial. Segunda etapa consiste en establecer los generadores que afectan los costos de cada actividad de valor. Básicamente estos están relacionados con los generadores de costos dentro del enfoque del costeo basado en actividades ABC, Activity Basic Cost, ya, o sea, los costos ABC, para ser analizados en un contexto estratégico amplio. Por ejemplo, el volumen, la cantidad producida, es solo uno de los muchos generadores de costos. Shang y Govindarajan en 1995 clasifican a estos en dos categorías. A, generadores de costos estructurales y B, generadores de costos de ejecución. Este aspecto que se analiza con relación a las unidades estratégicas, a las unidades de negocios estratégicas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las unidades de negocios estratégicos? Son aquellas empresas que normalmente forman parte de un conglomerado. Un ejemplo, ya, Cervecería Boliviana Nacional produce la riquísima cerveza paceña, bla, 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 ya, pero a su vez tiene una parte importante en su producción que ha delegado a una unidad de negocios que es la que le produce los envases, las latitas. ¿Ya? Esa constituye, digamos, una empresa, pero que forma parte del grupo, ya del grupo. ¿Y por qué estratégico? Porque sin la producción de esta latita, difícilmente ellos podrían producir la cerveza en latas, que es importante para la provisión al mercado. Ya, o sea, no dejan al azar esa situación. Tercera etapa se refiere a que en la metodología de la cadena de valor en el desarrollo de las ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Esto puede ser alcanzado por medio de la reducción de costos mientras mantenga el valor, ventas, o incremente el valor de ventas o alguna combinación de las dos. En esta etapa, el sistema de gestión del costo proporciona un insumo crítico para el proceso de la toma de decisiones estratégicas, que debería proporcionar una guía sobre cómo mejorar la cadena de valor de la firma para ganar una ventaja competitiva sostenible. Tal aspecto requiere una profunda comprensión de no solo la cadena de valor de la propia firma, sino también de la cadena de valor de los competidores. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? Todo bien, dice. Muchas gracias, queridos alumnos. Espérame un segundito. Ahí, ya. Bueno, a ver, denme un minutito, por favor. Bueno, continuamos, estimados alumnos. 4. Posicionamiento estratégico. En la gerencia estratégica de costos, el papel que desempeña el análisis de costos puede variar sensiblemente según la manera de competir que haya escogido la empresa. Un negocio puede competir teniendo costos bajos, liderazgo en costos, o bien ofreciendo productos de calidad superior, diferenciación de productos, puesto que la diferenciación y el liderazgo de costos implican posiciones gerenciales distintas. Es lógico que también impliquen perspectivas de análisis de costos diferentes. ¿Qué queremos decir con este posicionamiento estratégico? Hay empresas, incluso países, que se caracterizan por su posicionamiento estratégico de los productos.
Un ejemplo, productos baratísimos, pero que son fabricados por millones. Los productos chinos, ¿ya? Productos que son de muy bajo costo, pero que son fabricados en grandes cantidades. ¿Ya? Ellos son líderes en productos de bajo costo, o sea, costos baratos. Hay otros que prefieren la diferenciación, por ejemplo, los relojes Rolex, ¿ya? Que son carísimos. Un reloj Rolex es prácticamente una joya, $5,000 el más barato y de ahí para arriba. Los automóviles Mercedes-Benz, el más barato son 40, $50,000 y de ahí para arriba, dependiendo qué modelo, etcétera, etcétera. Ellos se caracterizan por ser líderes en este tipo de costos, ¿no? En un caso vemos los costos bajos y en otro caso vemos la diferenciación que apunta a un mercado, a un nicho de mercado especial, obviamente, de bastante dinero. Vamos a hablar un poquito de las diferencias en gerencias de costos causadas por las diferencias estratégicas, haciendo énfasis básico de la estrategia, perdón. Diferenciación de los productos, ¿ya? Y costos de liderazgo. Papel desempeñado por los costos de ingeniería del producto al evaluar el desempeño. En el caso de diferenciación de productos no es muy importante, pero en el caso del costo por liderazgo sí es importante. Importancia de conceptos tales como presupuesto flexible para el control de costos de fábrica. En el caso de la diferenciación de productos es de moderado a baja, pero en el caso de la diferenciación por costos bajos, ya es de alto a muy alto, es muy importante. En el siguiente punto vemos importancia dada al cumplimiento del presupuesto. En el caso de diferenciación de productos es de moderada a baja y en el caso de los costos de liderazgo es de alto a muy alto. Otra situación, importancia del análisis de costos de marketing. Para la diferenciación de productos es determinante. Para el liderazgo de costos es frecuente base informal, o sea, no es tan importante, es relativo. ¿Por qué? Porque ellos ya saben de que el bajo costo es su arma competitiva. La importancia del costeo del producto de calidad, de elemento para tomar decisiones de precios, en el caso de diferenciación de productos es baja y en el caso de costos por liderazgo, perdón, es alto. Asignación de la importancia del análisis de los costos de la competencia. Para el caso de la diferenciación es baja. Ellos ya tienen prácticamente el nicho asegurado, ellos ya tienen la clientela asegurada, en fin. Pero para el caso de los costos bajos, siempre están mirando quién está sacando un costo mucho más bajo que el nuestro. Por lo tanto, su frecuencia, su énfasis estratégico es alto. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo bien, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Causales de costos. En la contabilidad gerencial, el costo es básicamente función de una sola causal de costos, el volumen de producción que han penetrado el pensamiento y lo escrito sobre los costos. Podemos mencionar algunos de ellos como los costos fijos frente a los costos variables, costos promedio frente a los costos marginales. Análisis del costo, volumen, utilidad, análisis del punto de equilibrio, presupuestos flexibles y margen de contribución. En la gerencia estratégica de costos, el volumen de producción como tal se considera que capta muy poco de la riqueza del comportamiento de costos. A este respecto, la contabilidad gerencial tiende a orientarse hacia los modelos elementales de la microeconomía. Por otra parte, la gerencia estratégica de costos tiende a orientarse hacia los modelos más avanzados de la economía de la organización, según
Scherer en 1980. Otra causal estratégica de costos es la experiencia acumulada, también conocida como el know-how, considerada entre los contadores gerenciales como factor determinante de los costos unitarios. También se menciona la curva de aprendizaje. Según Riley, en 1987, en la gerencia estratégica existen dos listas divididas en dos clases. La primera clase incluye causales estructurales de costos establecidas en la literatura sobre la organización industrial. Scherer, 1980, que propone 5 opciones estratégicas relacionadas con la estructura económica que causan posición de costos para un producto. 1. Escala, cuantía de la inversión que va a realizar en las áreas de la fabricación, investigación y desarrollos y recursos de marketing. 2. Extensión, grado de integración vertical. La integración horizontal está más relacionado con la escala. Simplemente para recordarles, la integración vertical es aquella donde la empresa está integrada verticalmente con su proveedor, empresa, y también está integrada con sus clientes. Un ejemplo de integración vertical, podríamos mencionar la empresa cementera Soboce, que está integrada verticalmente con sus proveedores. ¿Qué proveedores? Las comunidades que a ellos le proveen la materia prima, vale decir, la piedra caliza. ¿Ya? Están integrados, la empresa Soboce, también con un cliente importante que ellos tienen y que de alguna forma forma parte del grupo, como por ejemplo Ready Mix, que son los camiones que vemos en las calles, que mezclan el cemento, que llevan el hormigón a los edificios, construcciones, etcétera, etcétera. Experiencia, número de veces que el pasado de la empresa ha realizado lo que ahora está haciendo de nuevo. Tecnología, métodos tecnológicos utilizados en cada etapa de la cadena de valor de la empresa. Complejidad, amplitud de la línea de productos o servicios que se ofrecerán a los clientes. La segunda clase de causales de costos o causales de ejecución, según Riley en 1987, son aquellos que son decisivos para establecer la posición de costos de una empresa y que dependen de su habilidad para ejecutar con éxito. La lista de estas causales básicas de ejecución incluyen como mínimo las siguientes: compromiso del grupo de trabajo, participación, el concepto que la fuerza de trabajo se comprometa con el mejoramiento continuo, la gerencia de calidad total, creencias y logros relativos a la calidad del producto y del proceso, utilización de la capacidad dada la elección de las escalas en la construcción de la planta. Bueno, queridos alumnos, continuamos. La eficiencia en la distribución de la planta. Aquí tiene que ver algunos criterios medioambientales. ¿Cuán eficiente es la distribución frente a las normas vigentes? No solamente por aspectos salubritarios, de sanidad contra el COVID, etcétera, etcétera. Necesitamos que sean ventiladas nuestras plantas, sino también por algunos aspectos medioambientales relativos a la luz, a la iluminación, al aire, al cuidado del medio ambiente, es de que estas normas tengan su correspondiente cumplimiento. Configuración del producto. ¿Es eficaz el diseño o su formulación? Hablando del producto.
aprovechamiento de los lazos existentes con los proveedores y o clientes a través de la cadena de valor de la empresa. El análisis del costo de calidad es rico en formas de medición. Para Juran, en 1985, el análisis corriente continuo del costo de calidad es decisivo en el caso de que la gerencia quiera tener la seguridad de que la compañía está operando en la parte más o menos plana de la curva del costo de calidad. Siguiendo la perspectiva de Juran, el marco pertinente de análisis estaría representado en la medición y vigilancia de costos en función de una clasificación de 4 elementos. 1. La prevención, costos para prevenir la mala calidad, tales como los círculos de calidad de los obreros. 2. Evaluación, costos de supervisión de los niveles de mala calidad, tales como los sistemas de reporte de desecho. Falla 3, falla interna, costos de arreglo de problemas por mala calidad que se descubre antes de que el producto salga de la fábrica, tales como trabajo reprocesado. 4, falla externa, son los costos de mala calidad que no se descubren antes del despacho, tales como los reclamos por garantía o rechazo del consumidor. A continuación vemos un cuadro que se llama Relación entre calidad y costos, que relaciona justamente la calidad. En forma resumida, vamos a ver de que aquellos productos que tienen una excelente calidad tienen un costo alto. Ya vamos a ver que tienen un costo alto. ¿Ya? Por el contrario, aquellos productos que no tienen un costo alto tienen un nivel de calidad bajo. Lo importante es llegar a un punto de equilibrio, un término medio, donde puedan confluir estas dos situaciones. Ventaja 6, ventaja competitiva. Una unidad de negocios, según Porter, 1980, puede desarrollar una ventaja competitiva continua, basándose en el costo, en la diferenciación o en ambas cosas, tal como muestra el cuadro siguiente. El enfoque básico de la estrategia de bajo costo es lograr costos bajos en relación con los competidores. Dicho liderazgo se puede lograr mediante sistemas tales como economías de escala en la producción, efectos en la curva de experiencia, control estricto de los costos. Y a continuación se ve el cuadro del desarrollo de la ventaja competitiva, en el que en el cuadrante superior vamos a ver que están ubicadas la ventaja por diferenciación y la diferenciación con beneficio de costos. En cuanto a la posición relativa de la diferenciación, vamos a ver que en el caso inferior se atasca en la mitad, ¿ya?, la posición relativa al costo. Y también cuando es el caso superior, los beneficios por bajo costo son también relativos. Aquí vemos un poquito lo que es la cadena de valor que habíamos mencionado tanto anteriormente. ¿Cuáles son las actividades de valor dentro de una empresa? Esta cadena de valor empieza con lo que son las materias primas o las compras, investigación y desarrollo, la producción o manufactura, el marketing, la distribución y el servicio al cliente. 7. Sistemas de información para los costos medioambientales. Como dijimos en el acápite introductorio, la administración de la empresa está interesada en identificar los costos de los productos o servicios. También quiere conocer los costos de los pedidos colocados a los clientes o el costo de ejecutar ciertos servicios de forma tal que puedan evaluar la rentabilidad de los bienes y servicios producidos por la empresa. Es en este contexto que la enumeración que hacemos a continuación de los costos medioambientales servirán de base para conformar el sistema de información para los costos medioambientales. En cuanto a la medición de variables relacionadas con dichas ventajas a partir de la contabilidad de gestión medioambiental, apoya la toma de decisiones en dos aspectos. A,
elección de estrategias producto-mercado en la que el impacto ecológico es relevante. B, determinación de resultados relevantes de la gestión ambiental mediante la correspondiente estimación. Bajo la siguiente fórmula, los ingresos como positivos relevantes derivados de dicha gestión, menos los costos relevantes inherentes a la gestión medioambiental. Igual resultados de la mencionada gestión, obviamente ambiental. La contabilidad de costos debe proceder a la determinación de los costos relativos a la protección del medio ambiente con fines de valoración de los correspondientes activos y pasivos y el cálculo de los resultados relativos a la gestión e impactos medioambientales. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Entramos a ver otro punto, el 7.1 en la página 8, por favor, para que me sigan. La reducción de costos permitirá a la empresa competir y mantener su posicionamiento en el mercado. En un primer momento, la implementación de una política medioambiental puede incrementar el costo de los productos, pero este proceso tiene un límite que se verá compensado con los beneficios compensados del incremento de la competitividad a largo plazo y en ocasiones por la generación de ingresos adicionales. Los ahorros en costos serán un factor que nos ayude a competir y mantener nuestra posición en el mercado. El precio de los productos fabricados en adecuadas condiciones medioambientales, que incluyan mejoras tecnológicas, costo de recogida, tratamiento del producto y del embalaje al final de su vida útil, le fijará un límite que también tendrá que ver el proceso en la cadena de valor, por lo que los fabricantes deben encontrar formas más económicas de cumplir los requisitos medioambientales. Los residuos son un elemento con costos crecientes que de limitación, sino que puede tener un valor en sí mismo, por lo que se obtendrán ahorros importantes en la medida en que se minimicen o se reutilicen. Los procesos rediseñados en los que se economiza agua, energía, combustible y materias primas son en sí un objetivo medioambiental de primer nivel, de primer orden. El diseño ecológico de la cadena de valor del producto puede llegar a generar un producto diferenciado. El principio de que quien contamina paga hace que cada vez sean más costosos los actos no solidarios con los procedimientos medioambientales. Y por ello es de esperar que se incremente el canon de vertido, las tasas, autorizaciones, permisos, derechos de contaminación, costos de gestión de residuos, combustibles de origen fósil, impuestos ambientales, etc. La contabilidad de gestión medioambiental deberá recoger el impacto de los costos medioambientales en la valoración de los outputs empresariales, vale decir, las salidas empresariales, así como sus márgenes y resultados definitivos, y deberá a. Proporcionar una información para la planificación y control de la actividad contaminante a través de 1. Conocer los costos y rendimiento de los objetos de costo desde un punto de vista medioambiental. 2. Calcular los costos de las actividades y de los outputs internalizados, las cargas medioambientales. 3. Establecer márgenes y resultados por outputs, salidas, segmentos, etcétera, después de haber tenido en cuenta los costos medioambientales. B. Dice, valorar de manera integral productos y servicios empresariales, así como los trabajos realizados para el inmovilizado, dado que si no se internalizan los costos medioambientales, se está produciendo un ahorro de carácter ficticio que puede conducir a una subvaloración de los inventarios.
Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? En el numeral 7.2 hablamos del costo medioambiental, que es un concepto vinculado al sacrificio de recursos, ya son los conceptos de costos, ¿ya? Que es el sacrificio de recursos que es necesario para poder elaborar un producto de cara a incrementar el valor agregado del mismo. Cuando los sacrificios que se realizan afectan a los recursos naturales y de calidad de vida, se está aludiendo a los costos ambientales. Representa, por lo tanto, la medida y valoración del consumo o sacrificio realizado o previsto por la aplicación racional de los factores medioambientales para la obtención de un producto, trabajo o servicio, derivando tres aspectos respecto a los costos ecológicos. A. La necesidad de establecer criterios de medida y valoración que serán especificados en cada caso. B. Que se haya realizado un sacrificio económico vinculado directamente con los recursos naturales, o bien que las actividades económicas de prevención de la contaminación, descontaminación y o restauración del entorno natural. Y C, que el mencionado sacrificio sirva para algo, es decir, que genere un valor agregado o evite el despilfarro o mayores consumos. Cuando utilizamos esta palabra sacrificio, en realidad no es una ofrenda, no es una situación así de sacrificio, ¿no? Sino se está refiriendo al gasto, al sacrificio que estamos haciendo en hacer un gasto, una erogación. ¿Ya? En el punto 7.3, comportamiento del costo medioambiental, decimos, los costos derivados de la gestión medioambiental tienen dentro de la contabilidad de gestión la condición de controlables, puesto que la organización puede, en función de la estrategia asumida, decidir y fijar el nivel máximo que está dispuesto a alcanzar. Los costos ambientales pueden ser mínimos o muy elevados, si no son registrados de forma amplia y rigurosa. Por ello, tienen que constituir un elemento más a tener en cuenta en la toma de decisiones. El beneficio que se derive del registro de los costos ambientales debe compararse con el beneficio que se produce sin tener en cuenta. Conviene insistir en el hecho de que si el sistema elegido para registrar el impacto ambiental en la contabilidad de gestión es poco riguroso y adolece de un análisis integral, la falta de información, medición y evaluación de los outputs, salidas, sería errónea, lo que puede dar lugar a largo plazo a una pérdida de competitividad, poniendo en peligro la marcha de la empresa. 8. Clasificación de los costos medioambientales. Los costos medioambientales pueden ser analizadas desde todas las ópticas ya conocidas, como ser costos directos, variables, controlables, etc. Sin embargo, en el presente trabajo, el análisis de los costos medioambientales se va a abordar considerando las siguientes clasificaciones. 8.1. Costos medioambientales recurrentes y no recurrentes. Vamos a ver en el punto 1 los costos medioambientales recurrentes, vale decir, son aquellos costos que nosotros los hacemos de forma rutinaria, o sea, recurrente. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo claro, Lick. Gracias. Queridos alumnos, este trabajo, si bien es bastante completo, alude a la gerencia estratégica de costos desde un nivel un poquito eh, gerencial, valga la redundancia, ya, enfoca lo que me interesa mucho que conozcan ustedes, que son los costos ambientales y cómo se manejan.
¿ya? De ahí que es el tema lo he traído a colación del curso porque lo considero muy importante para lo que nosotros hacemos, que es, en este caso, auditoría ambiental, pero tenemos que ir a auditar qué es lo que han hecho los contadores ambientales. No se olviden que este trabajo ha sido escrito el 2010, más antes, 2009 quizás, ya. La base bibliográfica tiene una antigüedad más o menos del año 2000, 2002, etcétera, de, eh, de 1995, etcétera, pero si bien yo diría es un tema un tanto nuevo para nuestro contexto boliviano, ¿ya? Que no se maneja mucho costo ambiental como tal, ¿ya? Pero ya en otros países, por la antigüedad que tiene el trabajo, todo eso, hemos visto de que ya ellos han estado desarrollando los costos ambientales. De ahí de que el tema no es tan nuevo, que será nuevo en nuestro contexto académico, en nuestro contexto nacional, etcétera, pero en el contexto mundial para nada es nuevo. Eh, bueno, vamos a continuar, hecha esta pequeña e importante aclaración. 8.1, costos medioambientales recurrentes y no recurrentes. 1. Costos medioambientales recurrentes. A. Son los costos derivados de la obtención de información medioambiental. Costos generales de obtención de la información, cuotas de asociaciones medioambientales, ayudas a organizaciones no gubernamentales, obviamente ambientales, costos de participación en instituciones medioambientales, ecoauditorías, ecogestión, ecoetiqueta, etc. B. Costos derivados de un plan de gestión ambiental, a través de lo que es el diagnóstico y estudios del impacto ambiental, análisis de riesgo, estudio de los planes de emergencia internos y externos, costos internos de formación ambiental, costos de análisis, laboratorios y ensayos ecológicos, pérdidas incurridas en investigación y desarrollo ambiental, primas de seguros, etc. C. Costos derivados de la adecuación tecnológica ambiental, royalties, por el uso de tecnología ambiental. Esto tiene que ver con el exterior. Amortizaciones de activos medioambientales. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Las amortizaciones y depreciaciones de los activos medioambientales. Consumos y equipamientos nuevos para la gestión medioambiental. Dotaciones de fondos de reversión. Costos de restauración y recuperación del entorno natural. Canteras, minas, derribo de ruinas industriales, etc. D. Costos derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos, tratamiento previo, transporte, almacenamiento, manipulación de sustancias contaminantes, contenedores, envases y embalajes retornables. Verificación por parte de los gestores autorizados. Costos derivados de la gestión por producto. Publicidad ecológica, marketing ambiental, análisis del ciclo de vida del producto, peritaciones profesionales externas, también conocidos como los peritajes, certificaciones y mediciones ambientales, dotación de la provisión por obsolescencia de existencias, etc. F. Costos derivados de las exigencias administrativas, permisos y licencias, informes periódicos remitidos a la administración, canon del vertido de agua, cuota de vertederos, recogido de basura, consumibles de análisis de laboratorio para la gestión ambiental, tributos e impuestos ecológicos, multas y sanciones administrativas. G. Costos derivados de la auditoría ambiental. Ahora vamos a entrar un poquito a ver lo que son los costos medioambientales no recurrentes. Entre los costos no recurrentes se encuentran los siguientes. A. Costos derivados de los sistemas de información y prevención medioambiental. Costos de prevención de la contaminación, costos derivados de los sistemas de información para la dirección en gestión ambiental,
costos del sistema de detección e información sobre la contaminación, costos de investigación y desarrollo, B, costos derivados de las inversiones en instalaciones, costos financieros, los costos de gestión de inversiones en instalaciones de depuración, sistemas de reciclado, sistemas de recuperación, sistemas de reutilización de residuos, olores y emisiones atmosféricas. C. Costos plurianuales de conservación y mantenimiento, inspección, limpieza, lubricación, comprobación y reemplazo de piezas en instalaciones de producción, incineradores, vertederos e instalaciones correctoras. D. Costos derivados de la interrupción del proceso, costos por parada técnica, retrasos, costos de puesta en marcha o arranque y puesta a punto, costos de interrupción de la producción, costos derivados de accidentes, costos de accidentes propiamente dichos, costos de amortiguación de los efectos incurridos, costos de compensación de daños, costos de indemnización de daños. F. Costos derivados de las nuevas exigencias del entorno, costos de las nuevas reformadas instalaciones por composición legal de proveedores o de clientes, costos de transporte por la adopción de normativas o acuerdos con clientes, mayores costos de la materia prima por recogida de residuos por parte del proveedor. G. Costos derivados en la mejora de la imagen medioambiental de la empresa, patrocinio de las actividades medioambientales, costos de creación y mantenimiento de mercados ecológicos, costos de respuesta a solicitud de información medioambiental externa, costos de diseño de nuevos productos, costos incurridos como consecuencia de premios pagados por actividades participativas, concursos, becas, donaciones, fundaciones, regalos, dotaciones escolares, equipos, etc. H. Costos de los sistemas de control y medición. Y costos no desembolsables, como ser costos repercutidos por externalidades, costos de fugas, daños a la cultura y al paisaje. J. Costos jurídicos, abogados, tasas, penalizaciones. K. Otros costos de carácter específico, costos de implantación del plan de gestión ambiental, contratación del personal específico para el medio ambiente, dotaciones a las provisiones contra activos por pérdidas permanentes de valor, suelos contaminados, instalaciones obsoletas, productos invendibles. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí, queridos alumnos? Bien, licenciado. ¿Qué les parece el tema? Interesante, Lick. Gracias, Vanessa. Sí, es bastante interesante porque ya entramos de lleno a lo que son los costos. En este caso estamos viendo los que son recurrentes y los no recurrentes. Pero ahí vemos una gran lista de situaciones que nosotros en algún momento tenemos que auditar. Bueno, pero la historia no termina ahí, continúa. El 8.2 nos habla de los costos ecológicos y costos medioambientales inducidos. También es compatible con la clasificación anterior, a la que se distinguen los costos medioambientales entre A, costos ecológicos referidos a la prevención, B, costos medioambientales inducidos, entendiéndose por tales los de reducción de los efectos nocivos y a la reparación de los daños medioambientales causados. Punto 9. Tratamiento de los costos medioambientales. 9.1. Asignación de costos medioambientales. Los costos de las medidas anticontaminantes son aquellos que evitan los deterioros medioambientales que guardan relación con la valoración del daño ocasionado.
y que no es fácil establecer una correspondencia entre el costo de las medidas medioambientales adoptadas y la valoración del daño medioambiental evitado. En la práctica existen empresas que ocasionan un daño ambiental que hubiera podido ser evitado mediante la aplicación de medidas anticontaminantes. Un ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos la ecoauditoría del río Choqueapu? Algo parecido. Por lo tanto, será necesario las actividades de descontaminación y restauración, deduciendo la importancia de conocer la relación que una empresa juega en las magnitudes siguientes. A. Deterioro del medio ambiente. B. Costos de las medidas anticontaminantes. Observando que es un problema bidimensional y que gráficamente sería, cuando ponemos en un eje, en las abscisas, en el eje de las Y's, el deterioro del medio ambiente y en el eje de las ordenadas, el costo de las medidas anticontaminantes, permitiendo establecer la posición medioambiental de cada empresa con relación a su sector o espacio geográfico. También permite relacionar las variables mencionadas a través del siguiente ratio: los costos de medidas anticontaminantes sobre el deterioro del medio ambiente. La incorporación del costo medioambiental se efectuará en el momento de su devengamiento y puede prevenir de costos periódicos medioambientales ocasionados por la aplicación de actividades de prevención o saneamiento ecológico, o pueden derivarse de amortizaciones vinculadas a los activos medioambientales o incluso del registro de las contingencias medioambientales. Cuando el sistema de costos empleado es el costo completo, los costos de descontaminación y restauración medioambiental de carácter operativo formarán parte integrante del costo industrial de las salidas o outputs, y los de carácter no productivo minorarán el margen comercial y el resultado de una actividad según sea el carácter comercial o no. En cambio, si el sistema en el costo variable, será preciso distinguir entre costos fijos y costos variables, dado que el margen de contribución solo tendrá en cuenta estos últimos. Bajo la perspectiva de la contabilidad de costos, será necesario considerar los siguientes puntos. A. El costo a priori o costo estimado de instalación y además inversiones, sistemas de gestión, etcétera, necesarias antes y después del momento de la aceptación de los residuos. B. El costo normal estimado del año que se genera por la ubicación, transporte, manipulación, mantenimiento, limpieza de gases, protección sanitaria, etcétera, que se genera en cada ejercicio contable, a causa de los residuos registrados en el mismo. C. El costo a posteriori o costo estimado derivado del mantenimiento de nuevas ubicaciones, de nuevos requisitos legislativos, del tratamiento de gases, de los transportes, de la reposición de equipos, etcétera, durante el periodo posterior al cierre del depósito. Todos los costos se han estimado sobre la base de una serie de hipótesis financieras y no financieras, y así entre las hipótesis financieras pueden mencionar los capitales invertidos, el tipo de interés, la tasa de inflación o deflación, los costos e ingresos esperados, etc. Entre las hipótesis no financieras se encontrarán los años de vida útil del activo, los cambios legislativos, los cambios previsibles en la tecnología contemplada, la imagen empresarial, el contexto sociocultural, etc. El costo normal del año se asigna a los outputs o al periodo contable en cuestión. El costo a priori y el costo a posteriori serán imputados a cada uno de los años de funcionamiento activo del depósito, en virtud a un criterio de reparto que se mantendrá de manera consistente periodo tras periodo, y en caso contrario se deberá dar cuenta
en el informe de contabilidad del impacto cualitativo y cuantitativo del cambio. Deduciéndose que el costo medioambiental total periódico derivado de la tenencia y gestión del depósito de residuos sería la suma de el costo normal, la parte correspondiente del costo a priori, y la parte correspondiente al costo a posteriori. Preguntas, comentarios. En el 9.2 hablamos de los márgenes medioambientales, pero en el sentido de que el margen ambiental es la resultante de los ingresos menos los costos ambientales que dan lugar a lo que se conoce como el margen o la utilidad medioambiental. Margen medioambiental hay que considerarlo desde una perspectiva abierta y flexible, y en todo caso de forma independiente a las márgenes que la empresa hubiera podido calcular en la contabilidad de gestión habitual, como en la contabilidad financiera. De la diferencia entre lo que la empresa considera como ingresos medioambientales y lo que estime como costos ambientales, surgirá el margen medioambiental. Unos y otros podrán tener componentes comunes con los ingresos y costos respectivamente se hayan considerado en los otros ámbitos contables, pudiendo así no ser comunes diversos elementos que se tienen en cuenta bajo esta perspectiva ambiental. Expresado de la siguiente manera, ¿ya? Ingresos medioambientales menos los costos medioambientales igual al margen o ganancia medioambiental. La composición de este margen podrá ser formulada libremente por cada organización que a modo de ilustración se expone en el siguiente caso. Composición del margen medioambiental, ya dados por los importes, ya tenemos los ingresos medioambientales, ingresos de los bienes ecológicos producidos, ingresos resultantes de la mejora de la calidad ambiental, ingresos de los productos reciclados, reducción del consumo de materias debido al reciclaje, otros ingresos derivados por la actuación medioambiental. Esto en cuanto a ingresos. En cuanto a los costos medioambientales, vamos a ver los materiales empleados, costos de suministros, costos de manipulación y tratamiento de recursos, costos derivados de la actuación administrativa, costos de primas de seguro, costos de amortización, otros costos derivados de la actuación ambiental. Lo que nos da lugar a tener un resultado llamado el margen medioambiental. El punto 10 nos habla muy escuetamente del cuadro de mando, también conocido como el Balance Scorecard. Para el tratamiento estratégico de costos resulta muy interesante establecer un conjunto de indicadores y un cuadro o informes medioambientales que podrían integrar en su conjunto un cuadro de mando ambiental. Esto es lo que se conoce comúnmente como el tablero de comando, pero visto desde el punto medioambiental. Ratios medioambientales. A continuación presentamos algunos ratios medioambientales que pueden resultar de utilidad a las empresas, que son los siguientes. Cuando hablamos de estos ratios medioambientales, estimados alumnos, nos hace recuerdo mucho a lo que es el análisis e interpretación de estados financieros, ¿ya? O el análisis financiero, donde tenemos, por ejemplo, el famoso ratio de la prueba ácida, ¿ya? Ese ratio es un ratio financiero que de alguna forma a nosotros nos lleva a tener una idea de cuál es la salud financiera de la empresa que estamos viendo. Lo propio sucede con estos ratios de aspecto ambiental que estamos estudiando. ¿Cuáles son estos? La calidad de vida, que estará dada por la relación de la calidad de vida sobre los daños causados. Los costos medioambientales sobre el costo total de la producción. El consumo de energía sobre el costo industrial. Los activos medioambientales sobre los activos totales.
los ingresos sobre el consumo de materiales. La tasa de reciclaje estará dado por el consumo del material reciclado sobre el consumo total de materiales. La tasa de desechos estará dado por el valor de materiales de desechos sobre el consumo de materiales. Y la tasa de rechazos estará dado por el valor anual de los rechazos sobre las existencias medias. En cuanto a un informe que podemos hacer para la evaluación de las alternativas ambientales, vamos a ver que tenemos ingresos relevantes, ¿ya? Medioambientales, obtención de ventajas comparativas al actuar por encima de los requisitos. 2. Incentivos adicionales por actuaciones medioambientales positivas. 3. Ahorros de costos. 4. Ahorros de primas de seguros por responsabilidad civil medioambiental. 5. Facilidades crediticias. 6. Ahorro de sanciones. 7. Mejor imagen. Menos los costos relevantes, que estarán representados por las sanciones por el incumplimiento. 2. La reparación del daño causado. 3. Cierres de instalaciones. 4. Modificación y traslado de actividades por denuncia. Esto nos dará el resultado medioambiental. El formato de informes que se expuso anteriormente podrá ser utilizado en mayor o menor medida por la empresa en función de sus posibilidades y sus objetivos informativos. Se expone en este trabajo final como meras propuestas orientativas que con el formato propuesto o con las variantes que resulten convenientes pueden resultar útiles para la información y la gestión medioambiental de las empresas. Preguntas, comentarios. Bueno, entramos un poquito a ver este punto 11, ayuda para la reducción del impacto ambiental en la cadena de valor y otros. Lo vamos a mencionar de forma muy general, ya investigación y desarrollo, por sus siglas I&D, en el desarrollo de los productos de la empresa, se evitan las sustancias contaminantes, se investiga para que los productos solo se fabriquen con materiales favorables al medio ambiente, se optimizan los productos existentes para que sean favorables al medio ambiente, se minimiza la utilización de materias primas por producto, los requerimientos de energía son óptimos para el producto, se diseñaron los productos para facilitar su eliminación como residuos. Punto 2, compras. Declaran sus proveedores la composición de sus productos, como por ejemplo el contenido de sustancias nocivas en su uso. Conocen los procesos productivos de los proveedores. Se sabe en qué medida estos procesos son inofensivos. Existen algunos casos, por ejemplo, de proveedores, especialmente de maderas, que utilizan sustancias tóxicas, altamente tóxicas, en el proceso de, digamos, de limpiado de la madera una vez que ésta ha sido aserrada, ¿ya? Que están en sus aserraderos, le echan unos químicos especiales que son altamente nocivos a la salud humana, pero que pueden perjudicar, por ejemplo, a la producción de muebles y otros, ¿ya? En el siguiente punto vamos a ver la producción que en forma de pregunta, trabaja con las instalaciones productivas más modernas y de esta forma economiza materias primas y energía. En la utilización de materiales de reemplazo favorables al medio ambiente, tuvo en cuenta también las economías de los costos que se producen en las medidas de control y seguridad, en las primas de las pólizas de seguros, en la eliminación de residuos, en la ropa protectora, etcétera.
Aprovechó las posibilidades para economizar energía eléctrica, calor y agua, realizó el balance energético para cada uno de los sectores de producción, recicla los residuos contaminantes de la producción, etcétera. El siguiente punto nos habla de la logística. Para el transporte dentro y fuera de la empresa, utiliza sistemas que preservan al medio ambiente. Los vehículos están equipados con catalizadores, vale decir, con filtros de los gases en los caños de escape, ¿no? Utiliza transporte agrupado por camión o traslada cargas viales al ferrocarril. Los medios auxiliares de sus depósitos son favorables para el medio ambiente, etcétera. Utilidad de los productos. Declaró en sus envases todas las sustancias que contienen sus productos. Sus instrucciones de uso son suficientemente claras como para que no se produzcan daños ambientales por el uso inadecuado de productos. Tienen sus productos un consumo mínimo y una adecuada insonoración. Marketing. Siguiente punto. Conoce los requerimientos ecológicos de los clientes. ¿Es la preservación ambiental un argumento frente a sus socios comerciales? ¿Tomó contacto con quienes lo critican? ¿Tiene en cuenta la tendencia hacia una creciente conciencia ecológica de los consumidores y diseña sus productos de acuerdo con la misma? ¿Aprovecha las ventajas ecológicas de sus productos y procede en consecuencia para perfilarse en el mercado? Por ejemplo, marcándolos con el ángel azul, un sello. 7. Personal. Acepta conocimientos y aptitudes especiales en la protección ambiental como una calificación adicional, obviamente del personal, ¿no? Suministra conocimientos ecológicos en la formación y capacitación del personal. Contienen sus propuestas empresariales un componente ecológico. Aprovecha sus esfuerzos ecológicos para aumentar la motivación en los colaboradores, ofrece asesoramiento y ayudas relacionados con la protección ambiental a los colaboradores, por ejemplo, posibilidades de eliminación de residuos especiales o fomento de viajes compartidos, fundamentalmente hacia y desde el lugar de trabajo. Informaciones, siguiente punto. Registra sistemáticamente todas las disposiciones relevantes para la protección ambiental, así como las referidas a las sustancias peligrosas, instalaciones, residuos, y las evalúa de forma correspondiente. Se informa con regularidad a la gerencia de la empresa y se la involucra en el tema. ¿Pensó alguna vez en editar un balance ecológico? Siguiente punto, eliminación de residuos. Planificó sistemáticamente la eliminación de residuos y o su reciclado, verificó los residuos que origina el producto y cómo se los puede evitar a partir del proceso productivo. Puede aprovechar los residuos retornándolos al proceso productivo, reciclándolos o derivándolos a terceros. Aprovecha todos los sistemas de separación de materiales o los nuevos desarrollados para recolectar con la máxima separación los diferentes residuos. Preguntas, comentarios, querido curso, ya estamos entrando a la recta final. ¿Qué les parece el escrito, el paper? Bueno, vamos a entrar a lo que es la parte de las conclusiones de la monografía. He concluido con que la gestión de la contabilidad de costos medioambientales es aplicable como una herramienta para obtener una ventaja competitiva,
tanto en la diferenciación de costos bajos, liderazgo en costos, o bien ofreciendo productos de calidad superior, diferenciación de productos. Uno de los elementos más importantes donde tiene efecto el medio ambiente es en la gestión de costos de calidad, que estaría representado en la medición y en la vigilancia de costos en función de una clasificación de 4 elementos: la prevención, evaluación, falla interna y falla externa, donde se focaliza el efecto de la gestión del medio ambiente. Cuando la empresa tenga un comportamiento ambiental correcto, estará en posición de conseguir importantes ahorros en el costo de las primas de seguros de responsabilidad civil medioambiental. Y por otro lado, también las condiciones para obtener facilidades crediticias que pueden incrementarse con una buena gestión ecológica mediante el ahorro de gastos de tramitación y de demostración relacionados con estas operaciones, vale decir, las ambientales. Estos ahorros, que no se registran en la contabilidad financiera, sí se tienen en cuenta en el modelo de decisión, ya que al ser relevantes se medirán en términos de oportunidad. Cuando digo no se registran en la contabilidad financiera, no quiere decir de que esté en una doble contabilidad, sino que se va a registrar en la contabilidad administrativa, o sea, de uso interno de la empresa. Los costos medioambientales que a la hora de tomar determinadas decisiones económicas o de inversión de la empresa pueden ser fundamentales para llevar a cabo un análisis general de las connotaciones u efectos medioambientales que pueden acarrear tales decisiones. También la contabilidad de costos reflejaría el impacto del medio ambiente, los llamados costos verdes, que son los derivados de tener en cuenta el impacto del medio ambiente y son generados en las actividades relacionadas con la cadena de valor y que en su parte benéfica, evitan la destrucción del ecosistema. Por último, decimos, ¿pueden los costos medioambientales convertirse en una herramienta estratégica para obtener ventaja competitiva? Concluimos que la respuesta a esta pregunta es sí, como hemos podido ver en el desarrollo y la operatoria de los costos medioambientales aplicados a la gerencia estratégica de costos. Se constituye en una herramienta para obtener ventaja competitiva sustentable tanto en el liderazgo por costos bajos o por la diferenciación por calidad superior. Escrito por el contador Jorge Antonio Peralta García, quien les habla. La bibliografía consultada, John Shank y Vijaya Govindarajan. Gerencia Estratégica de Costos, Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 1995. Doctor, que en paz descanse, Norberto García, Contabilidad de Gestión, de la Maestría en Dirección de Negocios, 1999, Universidad Nacional de Córdoba. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Principios de Contabilidad y Gestión, Contabilidad de Gestión Medioambiental, Madrid, febrero de 1996, Luisa Fronti de García y Mario Weinstein, Contabilidad y Auditoría Ambiental, Ediciones Machi, Buenos Aires, septiembre de 2000, como la bibliografía que se ha utilizado para la presente monografía. Preguntas, comentarios, estimados alumnos, ¿qué les ha parecido el artículo? ¿Qué les ha parecido lo que hemos visto, leído, etcétera? Un artículo bastante interesante, licenciado. Sería bueno que a la siguiente también nos muestre un artículo suyo también. Perdón, Yasmín, la última parte, repetime. Sería bueno que nos muestre más trabajos. Ya, Así, con licenciado. gusto. Vamos a ver, lo que pasa es que hay mucha bibliografía al respecto. Ya, esta parte, como tú podrás ver, tiene aspectos muy genéricos, ¿ya? Donde prácticamente el contador va a tener que diseñar incluso su nomenclatura de cuentas, ¿ya?
para pero los principios básicos para hacer esto ya están establecidos justamente en este trabajo. Sí, hay muchos modelos, etcétera, especialmente del exterior. Lastimosamente en nuestro medio no tenemos normas completas acerca del tema, si no tomamos de las normas internacionales y otros para los aspectos ambientales. Y fundamentalmente nos basamos en el aspecto legal y las disposiciones complementarias conexas de la Ley 1333 del Medio Ambiente. Ya después tenemos cualquier cantidad de normas de tipo legal, pero así normas de tipo específico para lo nuestro, muy poco, casi o nada. Este trabajo sí, indudablemente, tiene una base muy genérica para poder establecer algún otro trabajo posterior. Em, ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Yasmine. ¿Alguna otra pregunta, comentario, querido curso? ¿Cómo andamos hasta ahí? Nada, nada, todo clarito, todo bien, todo blue. No me hagan alegrar, me voy a ir a comer una salteña. Sí, él dice todo bien. Bueno, gracias, muy gentil. Ya, queridos alumnos, vuélvanlo a leer este artículo, lo considero no solamente porque lo he escrito, sino muy importante. Debe ser de la muy poca bibliografía que hay al respecto, especialmente en nuestro medio. Eh, Va a ser bastante útil. Y los estaría viendo la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, estimados alumnos. Ha sido un gusto para mí de partir esta clase. Y bueno, que tengan un feliz Viva la Paz, ya un buen fin de semana y los estaría viendo la próxima semana la siguiente clase. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, licenciado, y gracias también Hasta Hasta luego, por luego, compartirlo. licenciado. licenciado.